En la clase de hoy vamos a trabajar, ¿sí?, con las páginas 33, 34 y 35, que nos vamos a abocar a esto de Communication Skills and Listening Activities. Vamos a ver distintas estrategias para poder lograr una buena comunicación entre el médico y paciente, y vamos a ver unas actividades de listening. Bien, en nuestra página 33 vamos a hacer una puesta en común. This is an oral discussion. Y en las páginas 34 y 35 tenemos una serie de listenings, ¿sí?, diferentes actividades referidas a esto. En la próxima clase ya vamos a estar viendo lo que es la frase verbal. Vamos a comenzar con este tema, ¿sí? Vamos a ver qué es un verbo auxiliar, qué es un verbo principal. Y vamos a ver los tiempos verbales, tenses, ¿sí? Present simple and present continuous. Tiempo presente simple y presente continuo. Okay, people, on page 33, here it says successful communication. A ver, pensemos, ¿a qué puede hacer referencia este título, esta frase nominal, successful communication? Recordemos esto, ¿sí?, de la frase nominal. Tenemos acá su núcleo, que es communication. Tenemos un premodificador successful, ¿sí?, comunicación exitosa. ¿Una comunicación exitosa entre quiénes? A ver, let's see. Here it says, Activity 1, Discussion. Look at the pictures below and think. Vamos a observar a las imágenes y vamos a pensar en lo siguiente. What is a good doctor-patient communication? ¿Sí? ¿Qué es una buena comunicación entre médico-paciente? Elaborate your own criteria. Acá vamos a elaborar nuestro criterio propio. Esta actividad la vamos a debatir, la vamos a compartir en el foro del campus virtual. My piece of advice, my recommendation, la recomendación es que hagan primero toda la ejercitación referida a la clase de hoy, porque esto le va a dar más herramientas para que puedan abordar la actividad. Luego la vamos a compartir, vamos a hacer una puesta en común en el foro. Más adelante les voy a seguir comentando cómo vamos a proseguir. Now, ahora, para que ustedes tengan en cuenta, después a la hora de realizar esta actividad, les voy a hacer una serie de preguntas, ¿sí?, como guía. How can you describe picture A and picture B? Vamos a ver cómo podemos describir estas imágenes. What are the people involved doing? Okay, what are they doing? What about their gestures and facial expressions? Vamos a observar esto, ¿sí? En primer lugar, ¿qué están haciendo? Después, los gestos, las expresiones faciales. What about their body posture? La postura corporal, podemos describir también. Can you notice how these people feel? ¿Pueden notar cómo se sienten? How are they communicating? ¿Cómo se están comunicando? And finally, what are they saying? What are they thinking of? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están pensando? ¿Ok? Bien. Bueno, como les decía recién, luego van a poder considerar estas preguntas como guía para la puesta en común en el foro. ¿Sí? Recuerden seguir con la clase y al final van a retomar este punto. So, here we have the components of communication. Directamente relacionado con las preguntas que nos hicimos recién, tenemos los elementos de la comunicación. Have you ever considered this? ¿Alguna vez pensaron en esto? Vamos a ver rápidamente en qué consiste para ver cómo nos puede ayudar a la hora de establecer una comunicación exitosa con nuestros pacientes. So, the verbal component. Tenemos un elemento verbal, son las palabras. Content of the message, including selection of words. Son las palabras que elegimos, ¿sí?, ya sea en un discurso escrito o en un discurso oral. A paraverbal component. Tenemos un elemento que es paraverbal. Esto tiene que ver todo con la característica, las cualidades de nuestra voz. For example, tone, pitch, pacing,
and volume of the voice. ¿Okay? Va a ser el tono, la entonación, el ritmo, el volumen, que claramente va a establecer una diferencia en la comunicación. Finally, the nonverbal component. Tenemos un elemento no verbal. The body language, like posture, gesture, facial expression, and spatial distance. Acá tenemos los elementos como la postura corporal, los gestos, la expresión facial, la distancia espacial, ¿sí? Entre los participantes de la comunicación, la distancia que pongo, me pongo del otro, ¿ok? Great. A good doctor-patient communication. How? Ahora, ¿ok? ¿Qué más podemos tener en cuenta para establecer una comunicación exitosa, esa successful communication? Learn to listen to the patients patiently. Vamos a aprender a escuchar a los pacientes con paciencia. Make the patient feel comfortable. Vamos a hacer que el paciente se sienta cómodo, a gusto, ¿ok? Show interest in what the patient is saying. Claramente vamos a mostrar interés en lo que me está diciendo el paciente. Be careful with interruptions when the patient is expressing something. Vamos a tener cuidado a la hora de interrumpir cuando el paciente nos está expresando algo. And be clear about the ideas you are expressing. Y también vamos a ser claros sobre las ideas que estamos expresando. Ok, y ahora que ya hicimos un primer abordaje de esta actividad, los invitamos a realizar este primer punto en el foro de nuestro campus virtual. Allí encontrarán el tema con las indicaciones referidas a esta actividad específica. Les recordamos primero escuchar la clase completa y trabajar con todas las actividades de esta semana. Esto los ayudará a abordar la actividad del foro con nuevas herramientas. Bien, entonces, van a escuchar toda la actividad, toda la clase, perdón. ¿Por qué? Porque van a tener actividades de listening que también les va a ayudar para realizar esta actividad. Y recuerden que van a poder volver, ¿sí?, a esta serie de preguntas que vimos al principio. A ver de qué manera las pueden responder. Pueden incluir algunas, todas, ¿sí? Como para establecer lo que ustedes consideran el criterio que ustedes elaboran con respecto a este punto. Okay, let's continue on page 33. Activity 2. Read and complete the description using the words below. Okay, and here there is a description. Bien, ahora los invito a que pausen el video, lean bien la consigna, ¿sí?, para entender lo que hay que hacer. Hacemos una primera lectura de esta descripción para poder entender la idea general. Tómense, ¿sí?, un momento para hacer esto y continuamos. Todavía no resuelvan la actividad, ¿sí? Solo lean e interpreten. Ok, now let's continue. Ahora bien, si nos dice read and complete, lee y completa the description using the words below. Tenemos una serie de términos. I, is, friendly, name, open, quickly, questions, ok, twice, 2 veces, relaxed, smile, and sit. Como podemos observar, tenemos distintos tipos de palabras, ¿sí?, distintas categorías. Algunas son sustantivos, otras son verbos. Tenemos adverbios como puede ser friendly, por ejemplo, quickly. Tenemos, ¿qué les dije? Bueno, tenemos verbos, sustantivos, adverbios, adjetivos, ¿sí? Entonces, ahora, una vez que nosotros comprendemos la idea general del texto, tenemos que prestar atención en paso número 2, ¿sí?, la idea que nos está expresando cada una de estas oraciones para ver qué término
¿Sí? ¿Con qué término voy a completar? Y también tengo que tener en cuenta esto del tipo de palabra. No voy a poder completar con cualquier tipo de palabra en cualquier espacio, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver algunas frases, ¿sí? Algunas ideas de esta descripción. Tenemos acá un título que nos dice Putting your patient at ease. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto de at ease? Putting your patient at ease. A ver, ¿qué significa esta expresión? Making him or her, meaning making your patient feel relaxed and comfortable. ¿Sí? Esto es lo que me está expresando el título. Hacer, ¿sí?, que tu paciente se sienta relajado, se sienta cómodo, ¿ok? Bien, entonces, a ver qué nos está diciendo. Tenemos distintas estructuras. Vamos a leer esta primera oración. Good communication with your patient is essential. Imagine the patient is a close family member or friend and treat him or her as you wish to be treated yourself. Imagine the patient is a close family member. Imagínense que el paciente, ¿sí?, es un miembro de tu familia. Or friend, o un amigo. And treat him or her as you wish to be treated yourself. ¿Sí? Y trátalo o trátala, ¿sí?, como quieras que te traten a vos mismo. Entonces, tenemos que tener esos elementos, ¿sí? ¿Sí? Estas cuestiones de empatía, ¿ok? Entonces, don't rush the patient, ¿sí? No vamos a apurar al paciente. Esto es lo que nos expresa esta frase. Don't rush the patient, ¿sí? When you talk, don't rush the patient. Cuando hablamos, ¿sí?, no apurar al paciente. Okay. What else? For example, don't fold your arms. Sí, nos está dando una serie de sugerencias. No te cruces de brazos, ¿sí? Que esto, ¿qué hace? Nos muestra cierta distancia, ¿ok? Bien. Ok. Entonces, vamos a ver, ¿sí?, el número 1. ¿Con qué podríamos completar? Vamos a comenzar leyendo la oración número 2. Always try to put your patient at and make them feel. A ver, always try to put your patient at. Fíjense, estamos replicando el título. Always try to put your patient at ease and make them. Este them se está refiriendo, ¿sí?, a los pacientes. And make them feel relaxed. ¿Podría yo decir and make them feel I? O and make them feel open or quickly. Tengo que, ¿sí?, entender bien el significado de la idea que se quiere expresar, y a partir de ahí ver con qué palabras lo podemos combinar. Bien, ahora sí, los voy a invitar nuevamente a pausar el video para terminar de realizar esta actividad número 2. Luego continuamos. Okay, people, on page 34, here there is our first listening activity. Tenemos nuestra primera actividad de listening. Recuerden que debajo de la clase tienen los links para los listening. Listening Comprehension English for Nursing. Activity 3. You are going to listen to a conversation between practice nurse David Taylor and Dinah Gayather, age 28, a patient. Choose the right options. Nosotros, antes de realizar esta actividad, vamos a hacer un pre-listening. De todas formas, ahora los voy a invitar a que pausen el video, vuelvan a leer la consigna y puedan comprender esta conversación entre quienes se va a dar.
¿sí? Tenemos por un lado David Taylor, por el otro lado tenemos Dinah Gallagher, ¿sí? Pausen, vuelvan a leer la consigna y continuamos. Ok, so, por un lado tenemos, como les decía, a David, ¿sí? Que es el enfermero, y tenemos a Dinah, de 28 años de edad, que es una paciente. La actividad en sí es un multiple choice y tenemos que elegir, ¿no es cierto?, entre una serie de opciones. Pero, como les anticipaba recién, vamos a comenzar haciendo un pre-listening. Y tenemos some expressions used by the nurse. Vamos a ver algunas expresiones que utiliza, ¿sí?, el enfermero. Putting his patient at ease. ¿Sí? Va a mencionar una serie de expresiones que está referido con esto de hacer sentir al paciente cómodo, relajado. ¿Okay? Some of these expressions are. Nos menciona. Dice, have a seat. ¿Sí? Que tome asiento. How's the little one today? ¿Cómo está el pequeño hoy? ¿Sí? Le está preguntando por el hijo, por la hija, el pequeño, la pequeña, ¿ok? Bueno, y van a notar que hace una serie de preguntas, hay muchas más, ¿sí? Referidos a esto de putting his patient at ease. Pueden agregar cualquier otra pregunta, ¿sí?, que capten con este sentido. Después, empieza a hacer una serie de preguntas referidas al dolor. Asking about the pain. ¿Sí? Y recordemos que ustedes en inglés 1, ¿sí?, vieron y trabajaron con preguntas referidas al dolor. Pueden agregar preguntas que están referidas a esto, ¿sí?, a ese listado, a esa lista que tenían en inglés 1. So, asking about the pain. David asked, pregunta él, ¿no?, a Dinah, where does it hurt? ¿Qué significaba esto? Where does it hurt? ¿Qué era hurt? Doler, ¿sí? Le pregunta, ¿dónde es que le duele? Can you describe the pain? ¿Puede describir el dolor? Tell me, when do you feel the pain most? All the time, at night, in the morning. ¿Qué le está preguntando acá? When do you feel the pain most? ¿Sí? Le está preguntando cuándo siente que el dolor es más intenso, que el dolor es más fuerte. ¿Cuándo siente más el dolor? ¿Sí? Todo el tiempo, durante la noche, a la mañana. Bueno, y también ustedes van a poder agregar, ¿sí?, preguntas de este mismo listening que están referidas al dolor. Ok. Now, en este audio también vamos a encontrar some parts of the body mentioned. Se mencionan algunas partes del cuerpo, ¿sí? Ok, ahí tienen un esquema con otras partes. Se mencionan, algunas de las que se mencionan, the back, the lower back, the left hand, chest, head, ¿sí? Recuerden de trabajar con el diccionario, con las imágenes, ¿sí? A ver si recuerdan estos términos, si hay alguno que necesiten buscar. Ok. Bueno, y acá sí tenemos nuestra actividad de listening en sí. Les quiero recordar que es muy importante y útil que ustedes escuchen el audio varias veces, ayudándose con las preguntas, las frases que vimos recién, anteriormente, con el esquema de las partes del cuerpo. Y después de familiarizarse con el audio, vamos a empezar con esta actividad. Bien, entonces teníamos Practice Nurse David Taylor and Dinah Gallagher. ¿Ok? Choose the right options.
This is a multiple choice activity. Tenemos que elegir entre una serie de opciones. Number 1. Dinah feels pain in her lower back, her left hand, or in her chest. Acá vamos a seleccionar ¿sí? Dónde siente dolor Dinah. Number 2. The pain radiates to her head, her back, her neck. Acá nos está diciendo hacia dónde se expande el dolor. El dolor se expande hacia. Okay, her head, her back, or her neck. Number 3. Dinah describes her pain as. ¿Cómo describe Dinah el dolor? Strong but intermittent, an electric shock, soft but continuous. Number 4. She often feels it. ¿Sí? ¿Cuándo es que lo siente en general? In the morning, in the afternoon, in the evening. So, ¿qué vamos a hacer? Como les decía, vamos a escuchar el audio varias veces antes de abordar la actividad. Me puedo preguntar esto, ¿sí? ¿Qué tipo de preguntas o qué preguntas en sí va a hacer David para recopilar esta información? ¿Sí? Esto está relacionado con las preguntas que vimos recién, anteriormente. O sea, ¿cómo va a preguntar dónde Dinah siente el dolor? O hacia dónde se expande el dolor. ¿Cómo le va a preguntar a ella cómo le va a pedir que le describa el dolor? ¿Sí? Ok. Entonces, todas estas preguntas están relacionadas bien a la información del cuadro. Consultamos el apéndice 2.1 para ayudarnos a seguir el audio en paralelo. Podemos escuchar y leer en paralelo para que no nos resulte tan compleja la actividad. Podemos trabajar con el guión del audio, ¿sí? Con el script. Después van a trabajar en más profundidad, con vocabulario, con frases específicas, teniendo en mano el guión. ¿Ok? Bien. Y ahora sí, los invito a pausar el video para que estén un rato trabajando con este listening y luego vamos a continuar. Ok. Now, listening number 4. Listen to the second part of the conversation. Complete the conversation with the missing phrases. Vamos a volver a leer la consigna, ¿sí? Vamos a comprender bien qué es lo que tenemos que hacer. Nos tomamos unos minutos, ¿ok? Y acá, ¿qué nos indica? Que es la segunda parte de la conversación y vamos a completar con las frases extraídas. Estas frases que ustedes tienen en el recuadro. Take your time. Le dice el enfermero, take your time, tómate tu tiempo. ¿Sí? Seguimos con esta idea de putting your patient at ease. Tell me, le dice, contame, decime. Understand it's not easy for you. Entiendo que no es fácil para vos. That's okay. And finally, this is a pain scale. This is a pain scale. ¿Qué es esto de pain scale? Antes de ver lo que significa, recordemos, es una frase nominal de noun phrase. Tenemos un núcleo. ¿Cuál va a ser el núcleo acá? Porque tenemos dos sustantivos. Pain, scale. Pero uno va a ser el núcleo. ¿Y cuál va a ser el núcleo? Scale. Después tenemos dos premodificadores, ¿sí? Que, como les dije recién, uno de ellos es un sustantivo, que es pain. ¿Y qué les parece que va a ser? A pain scale. Es la escala de dolor, escala de valoración del dolor. Ok, ahora vamos a rever rápidamente, vamos a hacer un screening sobre esta parte del guión. Les voy a señalar algunas contracciones que van a escuchar. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque si no tengo el oído entrenado,
es muy probable que las contracciones no las capte. Entonces vamos a empezar a entrenar nuestro oído de manera que pueda lograr captar estas contracciones. Bueno, la primera que nos aparece acá es I'm sorry, ¿sí? Tenemos el verb to be contraído, I am sorry. Después tenemos antes it's difficult. Fíjense, típico del discurso oral, el uso de las contracciones. It's difficult, again. ¿Sí? Nuevamente tenemos el verb to be para la tercera persona del singular contraído. It is difficult or it's difficult. Y tenemos esta contracción cause, que les marqué acá, que viene, ¿sí?, de because. Este término because que ustedes ya bien conocen. Porque it's difficult because I need to take my daughter to school and I've, contracción del verbo have, I've the baby to feed. ¿Sí? Le está diciendo que tiene que alimentar al bebé, tiene que darle de comer al bebé, and everything before I go to work. Acá tenemos otro término, ¿sí? Vamos a ver esto de my husband travels abroad a lot. Esto de abroad, ¿sí?, que significa extranjero. Está diciendo que el marido viaja mucho al extranjero. Bien. Otra expresión, a ver. I get a bit emotional sometimes. ¿Qué les parece? ¿Qué es esto de emotional? Es un false friend. ¿Es una palabra transparente? Transparent term, a false friend. ¿Qué les parece? Quiere decir esta persona que se pone ¿cómo? Dice, algunas veces me pongo un poco sentimental. Guarda que no vamos a decir que es emocional, sino que se pone un tanto sentimental. Ok. How is the pain at the moment? Otra pregunta que le hace el enfermero. How is the pain at the moment? Okay. ¿Cómo es el dolor en este momento? Another contraction. That's good. ¿Sí? Contracción nuevamente del verb to be. That is good. That's good. Acá tenemos, ¿sí?, dos contracciones más. I'd say two at the moment. I'd say. Esta primera contracción viene de I would say. The word say. Diría, I'd say two at the moment. But in the morning, it's easily 7 or 8. Pero a la mañana, it's, contracción del verb to be, le dice, pero la mañana fácilmente es de 7 u 8. That's quite high. Nuevamente, verb to be contraído. That's quite high. Eso es bastante elevado. Okay, and that's it. It is, yeah. Bien. So, me quedaba esta. How bad is the pain? ¿Qué les parece? ¿Qué significa how bad is the pain? ¿Puedo traducir esto de manera literal? ¿O interpretarlo de manera literal? ¿O le tengo que buscar un poco más la interpretación, el sentido de la pregunta? ¿Qué les parece? How bad is the pain? ¿Sí? Le pregunta, ¿qué tan malo es el dolor? ¿Ok? Fíjense que si yo intento traducir esto de una manera literal para poder comprenderlo, no nos va a sonar natural. No voy a decir cuánto malo es el dolor, ¿no? Me va a sonar muy raro. Bueno, por eso es que tengo que interpretar siempre la idea general para poderle dar un sentido acertado. Bien. Bueno, ahora entonces nuevamente los voy a invitar a que pausen el video, realizamos esta actividad y luego continuamos. Page 35, Successful Communication, Activity 5. Evaluate the conversation considering your criteria for good doctor-patient communication. Use the expressions in the box.
¿Tienen un recuadro? ¿Sí? Los voy a invitar ahora a que pausen el video. Analicen la consigna y lean la información que les aparece acá en el cuadro. Ahora en unos minutitos continuamos y les doy una serie de ejemplos. Ok, entonces, ¿qué me está pidiendo en la consigna? Me está diciendo que evalúe la conversación de acuerdo con tu criterio, en este caso, de una buena comunicación entre médico-paciente. Utilice expresiones que aparecen en el recuadro. Y luego tenemos un heading, Assessing and Giving Opinion About a Situation. Acá, ¿sí? Este término assessing, utilizado como sinónimo de evaluating, ¿sí? Evaluar y dar opinión sobre una situación. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? De cómo podemos combinar los elementos que aparecen acá en este cuadro. Por ejemplo, puedo decir I think that, ¿sí? Yo creo que this nurse or this health professional, este enfermero o este profesional de la salud, demuestra great capacity to put himself in the patient's shoes. Una gran capacidad para ponerse en el lugar de el paciente. ¿Okay? Puedo hacer otras combinaciones, obviamente. Puedo decir también, from my point of view, desde mi punto de vista, the nurse is, el enfermero es, podría decir, sympathetic, professional and sympathetic, friendly, ¿ok? Bien. Y tienen la posibilidad de armar otras oraciones. Esta actividad les va a resultar útil como complemento de el ejercicio que vamos a publicar en el foro. ¿Okay? Now, be careful with false friends. Tengamos cuidado con este término. Sympathetic, ¿okay? Es un adjetivo. Sympathy, the noun. Los invito a que chequeen el término en el diccionario para ver su significado. Ok, so, pausamos el video nuevamente, realizamos esta actividad y luego continuamos. On page 35, there is another listening activity, activity 6. Acá tenemos otra actividad de listening. Communication, listening part 3. Listen to the last part of the conversation and complete the spaces with the missing phrases. ¿Qué tenemos que hacer acá? A ver, listen to the last part of the conversation. Acá vamos a escuchar la última parte de la conversación. Y vamos a completar los espacios con las frases que faltan. Pero antes, ¿sí?, de ver el diálogo, ver esta parte de la conversación, vamos a hacer pre-listening, understanding the missing phrases. Vamos a ver cuáles son las frases que faltan, las frases que vamos a tener que utilizar para completar. Tenemos esta frase, esta pregunta, in fact. A, do you have any other problems as a result of the pain? Okay, ¿entiendo la pregunta? ¿Qué le está preguntando? Okay. Problems as a result of the pain. Si tiene algún otro problema como resultado del dolor. ¿Sí? Pregunta nuevamente relacionada con el dolor. B. Does the pain move at all? Acá le está preguntando el enfermero si el dolor se expande. Does the pain move? Okay. Sí, what about your appetite? Le está preguntando acá por el apetito. ¿Qué sucede con el apetito? Okay, si perdió el apetito o no, whatever. D, what makes the pain worse? ¿Qué significa esto? ¿Qué era worse? Okay, worse era peor. Ahora, si yo digo to make, okay, the pain
pain worse. Ahí voy llegando a la idea, ¿ok? Make the pain worse. ¿Qué hace el dolor peor? ¿Suena natural esto? ¿Qué hace el dolor peor? ¿Qué sería what makes the pain worse? Acá me está preguntando, ¿sí? ¿Qué empeora el dolor? ¿Qué es lo que empeora el dolor? And finally, I want to ask you a few more questions. And what makes it better? Acá sí tenemos el opuesto a worse. En la pregunta D, preguntaba este enfermero qué era lo que empeoraba el dolor y acá le está preguntando justamente lo opuesto. ¿Qué es lo que lo mejora? Makes it better. Fijémonos que este it está reemplazando a the pain. What makes the pain better? ¿Ok? Bien. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es el ejercicio del listening en sí. Los invito a que vayan preparando el audio, ¿okay? Para que lo podamos cotejar con el guión que tenemos a continuación. Bueno, y acá sí tenemos nuestra actividad del listening con las frases que vimos recién. ¿Sí? Acá aparecen todas las preguntas con respecto al dolor que acabamos de analizar. Bien, vamos a ver algunas expresiones que aparecen en esta conversación. Nuevamente, lean bien, ¿sí? Cada una de las partes, vayan escuchando, ¿sí? Y leyendo al mismo tiempo en paralelo para ir agilizando un poco el oído, entrenando el oído para hacer esta actividad. So, I left heavy objects. Left heavy objects. ¿Sí? Este verbo left, que es levantar, ¿sí? Acá está diciendo I suppose when I lift heavy objects. Supongo cuando levanto objetos pesados. Then, if I lie down, ¿sí? Si me recuesto, lie down, or take a shower, ¿sí? O me ducho, the heat seems to ease it a little. The heat, el calor, seems to ease it a little. Pareciera aliviarlo un poco. ¿Sí? A ver, este it, me pregunto, ¿cuál es la referencia? ¿A qué se refiere? ¿Aliviar un poco qué? ¿De qué venimos hablando? ¿Sí? Este it claramente se está refiriendo a pain, al dolor. Right. My husband is away a lot. ¿Recuerdan que teníamos una frase muy parecida en una de las partes anteriores de esta conversación cuando usaba una estructura diferente pero con el mismo significado para referirse a que el marido, ¿sí? Viajaba mucho o estaba fuera mucho tiempo? En la otra estructura decía que el marido viajaba al extranjero mucho. Podemos usar esta expresión, my husband is away a lot. Mi marido está fuera mucho tiempo. O, ¿cuál era la otra que nos aparecía? Decía, my husband travels abroad a lot. ¿Sí? Es una manera de expresar la idea, la misma idea. Ok. Now, again, los voy a invitar nuevamente a que pausen el video para completar esta actividad. Bueno, acá lo que les voy a proponer es que se realicen un glosario con las frases, expresiones, preguntas, todo lo que venimos viendo en estas páginas referidos a la comunicación médico-paciente, frases y expresiones que podemos utilizar para preguntar sobre el dolor. ¿Okay? Successful communication, a good doctor-patient communication, phrases and expressions to enhance a successful doctor-patient communication. Acá podemos incluir frases y expresiones para mejorar la comunicación entre médico-paciente. Okay? To enhance, to improve, right? Podemos poner okay, I understand,
I'd like to make you some more questions. Tienen un montón en estas páginas, pueden pensar incluso en otras. Then phrases to ask about the pain. Las frases para preguntar sobre el dolor. Recuerden que en inglés 1 ya estuvimos viendo varias. Pueden incluirlas acá con el resto de las que aparecen en estas páginas. Bueno, ahora sí estamos llegando al final. Les recuerdo nuevamente que esta actividad número 1, Discussion number 1, la vamos a compartir en el foro del campus virtual. Ahora sí tienen las herramientas que van a necesitar para trabajar con esta actividad. Bueno, nos estaremos leyendo a través del campus. Bueno, damos por finalizada la clase del día de hoy. A continuación les dejo la guía de trabajo y recuerden que cualquier duda la pueden compartir desde el foro. Gracias a todos y a todas. Nos vemos pronto.